Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. ¿Sí me escuchan bien? Hola, profe, sí te escuchamos bien. Buenas Perfecto. noches, sí, maestro. Bueno, qué bueno. Muchas gracias. Buenas noches a todos o buenas tardes, ya no sé. En esta tarde, con un poco de calor y bochorno. Pero bueno, estamos bien, estamos aquí, vamos a darle. Vamos a ver hoy la clase de los conceptos jurídicos fundamentales. Es otra parte de conocer la estructura del derecho, ¿sí? Cómo está conformado el derecho, cómo está formado y por qué está formado, cuál es su fundamento, ¿sí? Entonces está muy, muy interesante. Ya tenemos, bueno, de hace un par de días, presidenta nuevo, presidente mujer. No sé cómo ven ustedes eso, pero yo creo que está bien. Comentaba con mi esposa hace un momento lo preparada que está Claudia Sheinbaum. Es una mujer muy preparada con muchos estudios, sabe creo que 3 idiomas, y eso es bien importante y genera pues confianza, ¿no? Estoy hablando por mí. A lo que voy es que lo importante que están haciendo ustedes es esto de prepararse. Si ustedes ya tienen una carrera, o no, esto no lo dejen porque la preparación de las personas es vital, ¿sí? Vital y genera confianza a los demás. Hoy por la mañana estuvimos viendo un colega abogado y yo unos temas, unos asuntos, y me sorprendí mucho por el conocimiento que tiene este colega. Entonces, él ha andado por otras líneas, y por eso sabe mucho, pero es una persona que siempre la ves con un libro en la mano, ¿sí? Con un libro en la mano, un libro de derecho en la mano, abres un libro y está lleno de anotaciones, subrayado, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es que es importante prepararse, ¿sí? Entonces, ustedes ya están en el camino y qué bueno que lo tomen así y para seguirle, ¿sí? Seguir adelante en este camino de preparación, porque nos va a ayudar un montón. Bueno, ahora sí, quería comentarles eso. Vamos a ver, les voy a compartir la presentación. Bueno, antes de que se me olvide, no me ha tocado mucho, pero algunas de las tareas que me están mandando, muy buenas tareas, los felicito, muy buenas tareas, en lo general, muy buenas tareas. Pero aguas con el nombre del archivo. En el nombre del archivo omitan los acentos y ñes, ¿sí? Nada más póngale tarea 1, tarea 2, tarea 3, porque al ponerle un acento en el nombre del archivo, ya no lo puedo abrir de una manera sencilla. Entonces tengo que hacer muchas cosas para poderlo abrir. Entonces, de hecho me marca error. Yo porque me sé la forma, lo saco de ahí de la plataforma, le pongo algunas cosas ahí y lo abro, pero me lleva mucho tiempo. Entonces, les encargo mucho eso. Omitir los acentos a la hora que me mando una actividad. Muy bien, ahora sí. Muy bien. Personas y familia, los conceptos jurídicos fundamentales. Vamos a ver de qué se trata esto.
Dice, el objetivo es reconocer y entender los principales conceptos jurídicos. Por ahí alguien abrió un micrófono. Ya, gracias. El capítulo 1 dice definición de los conceptos jurídicos fundamentales, que está en la página 66. Capítulo 2, los supuestos y las consecuencias de derecho, página 70. Capítulo 3, los sujetos del derecho, página 75. Capítulo 4, los objetos del derecho, página 87. Y capítulo 5, la cópula, deber ser y la relación jurídica, página 109. Muy bien. Definición de los conceptos jurídicos fundamentales. Dice, los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Comprendamos tanto las manifestaciones de conducta jurídica lícita como aquella de conducta jurídica ilícita. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo dice aquí, elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica. Es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Primero tiene que existir una conducta que no es la más adecuada, una conducta que sale del marco legal. Por ejemplo, puedo decir algo así, puede ser desde la materia penal, de la materia civil, de la materia mercantil. En la materia mercantil alguien no pagó, ¿sí? No pagó o giró un cheque que no tenía fondos o un pagaré firmado, etcétera, y no lo pagó, ¿sí? O algo civil, un contrato de arrendamiento a lo cual no se cumplieron las cláusulas por cualquiera de las partes, ¿sí? Una conducta penal, pues por ejemplo, un robo o daños en propiedad ajena o cosas así de ese tipo, ¿sí? Entonces tiene que existir una conducta que amerite la aplicación de la norma jurídica. Entonces, esos elementos se les llaman los elementos constantes y necesarios para aplicar la norma jurídica. Tiene que preceder una conducta que detona los elementos constantes y necesarios para aplicar la norma jurídica, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esta parte. Dice, ejemplo de conducta jurídica ilícita, una compra-venta en donde el objeto es adquirido de forma ilícita. Entonces, toda esa forma, oye, yo compro una propiedad y luego la quiero vender, pero el que la quiere vender al momento de revisar las escrituras encuentra que hay discrepancias en los antecedentes de la escritura. Entonces, se presume que hay una conducta o que precede una conducta jurídica ilícita. Entonces, son los elementos constantes y necesarios. Bueno, primero hay que confirmarlos, esa, esa hipótesis que tengo yo de que hubo una conducta jurídica ilícita para yo poder aplicar la ley, ¿sí? Se convierten en las categorías esenciales de todo derecho: presente, pasado, positivo, natural, justo o injusto, legislativo o consuetudinario, de tal manera que son los instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. Todos estos elementos que estamos comentando aquí los tenemos que tener nosotros muy en cuenta a la hora de, o sea, todo esto es lo que yo quiero, mis estimados alumnos, llevarlo como si ya lo estuviéramos aplicando, como si estuviéramos ya en la práctica, como si estuviéramos ya litigando, ¿sí? Eso es lo que yo quiero hacer. Esto transmitirlo al caso concreto, por decirlo así, ¿sí? Entonces, dice, se convierte en las categorías esenciales de todo derecho: presente, pasado, positivo o natural, justo o injusto, legislado consuetudinario, de tal manera que son los instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador
podemos nosotros encuadrar en cualquiera de estos dos para pensar y resolver cualquier problema jurídico. ¿Sí? ¿Fue en el presente? ¿Fue en el pasado? ¿Qué lo motivó? ¿Por qué sucedió? ¿En qué momento? ¿Fue justo? ¿Fue injusto? ¿Fue de buena fe? ¿Fue de mala fe? Etcétera. ¿Está en la ley? ¿No está en la ley? ¿Es algo que no fue pensado? ¿Fue simplemente salió así sin ninguna intención de por medio? ¿No hubo ningún dolo ni mala fe? ¿Sí? Entonces, todos esos elementos tenemos que tenerlos nosotros en la mesa y utilizarlos a la hora de resolver un asunto. ¿Sí? Muy importante que lo tomen en cuenta. Dice el supuesto jurídico, el supuesto. Supuestamente decimos, supuestamente dijeron que así fue. ¿Sí? Supuestamente, es un supuesto, no estoy seguro. ¿Sí? El supuesto jurídico se define como la hipótesis normativa, lo que creo yo que puede pasar o lo que creo yo que va a pasar, de cuya, de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. ¿Sí? Es una hipótesis normativa en virtud de que simplemente comprende el enunciado en términos hipotéticos, o sea, la ley que está ahí escrita, como decíamos, el derecho objetivo, que está ahí la ley, está ahí lista para cuando se utilice, ¿sí? Se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependen las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma. Las consecuencias de derecho, que es una consecuencia de derecho, ya tuve una conducta que me trajo un problema, ¿sí? Y tiene como consecuencia una consecuencia de derecho, que son, por lo tanto, aquellas situaciones concretas que se presentan cuando se realiza uno o varios supuestos del derecho. Primero eran supuestos y luego ya son hechos, ¿sí? La cópula, deber ser, es el nexo que une a la hipótesis, a lo que pienso que puede pasar, con la disposición, con la ley, con la normatividad ya escrita y la consecuencia de derecho. ¿Sí? Ahorita vamos a ver esta parte, la cópula de ser, ahorita vamos a verlo más a detalle a través de un video. ¿Sí? Los sujetos de derecho o personas jurídicas son los entes, los sujetos de derecho. ¿Quiénes son los sujetos de derecho o personas jurídicas? Pues nosotros, constantemente, nosotros por ser ya, no más por ser mexicanos, ser mayores de edad, ya somos sujetos de derecho o somos personas jurídicas. Son los entes. Entes es alguien que no sé quién es, ¿sí? Por eso se les llama entes, que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. ¿Sí? Somos nosotros, estamos hablando de nosotros. Los objetos del derecho constituyen las diferentes formas de conducta regulada que se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones. Es decir, comprenden la conducta jurídica lícita, facultades, deberes, actos jurídicos, hechos ilícitos en general. ¿Sí? Las relaciones jurídicas constituyen elementos complejos de articulación. ¿Por qué complejos? Porque tienes que encuadrarlo. Por eso tenemos que tener en cuenta que, pues, que sea, si es positivo, si es natural, si es justo, si es injusto, legislativo, consuetudinario. Entonces, por eso son elementos que constituyen la norma y son complejos, porque tenemos que ligarlos muy bien uno con el otro. Enumeración de los conceptos jurídicos fundamentales según Kelsen y son los que ahorita estamos utilizando. ¿Sí? El hecho ilícito o antijurídico. ¿Sí? El hecho ilícito o antijurídico. La sanción. El derecho subjetivo. El deber jurídico. El sujeto de derecho o persona jurídica y la responsabilidad jurídica. Lógicamente, esos conceptos jurídicos fundamentales se desprenden del postulado kelseniano, según el cual, bajo determinadas condiciones, un sujeto A deberá observar cierta conducta y si no lo observa, un sujeto B, órgano del Estado, le aplicará determinada sanción. ¿Sí? Un sujeto A, imagínense una persona que la estás viendo. Vamos a vigilarlo, ahí va caminando,
vamos a ver, bueno, va caminando y más adelante, no sé, hay un carro y vemos cómo la persona va caminando y veo el carro, se detiene la persona, observa el carro y dices tú, algo le va a hacer. Es una hipótesis, algo le va a hacer. Por la actitud que tiene, algo le va a hacer al carro. Y se acerca al espejo y ve el espejo y se asoma por las ventanas y ahí se empieza a encuadrar una conducta que puede ser motivo de consecuencia jurídica. Ahí se está armando. Y a lo mejor pueden suceder dos cosas, que de repente vea por la ventana y se arrepienta y se va. Ahí se va y no pasa nada, no se consume el acto, no pasó nada, ¿sí? Pero la otra opción es que se empiece a ver por la ventana y ve adentro del carro una bolsa, saca algo de su chaqueta, quiebra el vidrio, yo lo estoy observando, se lleva la bolsa, ¿sí? Entonces aquí un sujeto A deberá observar observar una cierta conducta. Si no la observa, un sujeto B, órgano del Estado, le aplicará determinada sanción. Entonces, ya una hipótesis, porque digo, este cuate está medio sospechosón, ahí va caminando y como que anda viendo a ver qué ve, se acerca el carro, es mi hipótesis, algo va a ser, por la actitud, por cómo se mueve, cómo está actuando, va a cometer una conducta, ¿sí? Y finalmente la realiza, entonces el Estado le aplicará una determinada sanción, ¿sí? En efecto, el primer concepto jurídico fundamental, el hecho ilícito o antijurídico, o sea, el hecho ilícito antijurídico está indicado en postulado kelseniano como un hecho condicionante de la sanción. El hecho ilícito o antijurídico está condicionado a tener una sanción. Cuando sujeto A observa una determinada conducta, a su vez el segundo concepto fundamental está comprendido en la segunda parte del esquema, la sanción, ¿sí? Al imponer al órgano del Estado el deber de aplicar una sanción. Cuando el sujeto A no observa conducta debida, es decir, la sanción está caracterizada por la consecuencia jurídica que sobreviene ante el hecho ilícito o antijurídico. ¿Sí me explico? O sea, es una cadena de eventos, ¿sí? Pero ¿cómo ha avanzado esto que la ley ya lo está estipulando? O sea, ya eso ha sucedido tanto que ya está encuadrado en la ley. No hay como que, o este chavo viene caminando, se asomó en el carro, quebró el vidrio, se llevó la bolsa y se fue corriendo. Ay, ¿cómo lo encuadro? ¿Dónde lo encuadro? No, ya está hecho, ya está la hipótesis hecha norma, ya está el derecho subjetivo, ya está ahí, ¿sí? Ya está la ley ahí lista para aplicarse en esos casos concretos. Se define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho, ya lo vimos ahorita. El supuesto es una hipótesis normativa en virtud de que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma, o sea, de la ley. ¿Ok? ¿Voy bien o me regreso? ¿Dudas, preguntas sobre la clase? Va bien, profe. ¿Vamos en orden? ¿Sí me Yo, siguen? profe, ¿Yo qué? ahorita que estaba explicando, mencionó una palabra que creo que decía que el seniano, algo así. ¿Qué es eso? Kelseniano. Kelseniano es el nombre de esta persona. Es un jurista. Creo que es inglés. Kelseniano viene de Kelsen. Es el apellido de una persona. Él diseñó Ah, ok. esta definición. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, entonces vamos a continuar.
hecho jurídico, acto jurídico, el estado jurídico. El hecho jurídico es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias de derecho. ¿Qué significa el hecho jurídico? Es algo que yo no estoy buscando generar consecuencias de derecho, no es mi intención, ¿sí? Es como simplemente el nacimiento de un bebé, un acontecimiento natural, es un hecho jurídico. Es natural, no está pensado para crear consecuencias de derecho, ¿sí? Las crea, pero no es la intención. Entonces, por eso es un hecho jurídico, ¿sí? El acto jurídico es una manifestación de la voluntad, es algo que yo quiero hacer de acuerdo a mi voluntad, que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho. Traigo la intención de producir consecuencias de derecho y lo hacemos todos los días a la hora de firmar un contrato, una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, a la hora que firmamos un contrato de arrendamiento de la renta, ¿sí? A la hora que firmamos algo en la escuela de nuestros hijos, convenio, el pago, etcétera. A la hora que entregamos en la escuela las actas de nacimiento, etcétera, son actos jurídicos porque tengo la intención y la conciencia de que voy a crear consecuencias de derecho, positivas, no malas, pero tengo esa intención. Entonces la diferencia entre el hecho jurídico y el acto jurídico, muy importante. El estado jurídico es una situación permanente de la naturaleza del hombre prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Por ejemplo, nosotros estamos en un constante estado jurídico, ¿sí? En cualquier momento podemos producir consecuencias de derecho. En cualquier momento. Desde que voy en el carro muy tranquilo y ¡guas! Choco. ¿Sí? Choco, llega a tránsito, y llega la patrulla y llega el seguro y todo eso. Entonces ya estoy produciendo consecuencias de derecho. Estoy en permanente estado jurídico, listo para producir consecuencias de derecho. ¿Sí? Desde el momento mismo que pago la cena, por ejemplo, en cualquier situación, ¿sí? Estamos en constante estado jurídico. Me caso, estoy propenso a casarme, estoy propenso a crear una familia, a tener hijos, a comprar un auto, a comprar una casa, a rentar un carro, a rentar una casa, etcétera, ¿no? Persona jurídica se entiende como el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes de intervenir en las relaciones jurídicas y de ejecutar actos jurídicos. Por ahí hay el micrófono abierto, y si me hacen favor de pagarlo, por favor. Escucha un cuchicheo por ahí. Según el artículo 25 de nuestro Código Civil vigente, son personas morales la nación, los estados y los municipios, las sociedades civiles y mercantiles. Escucho, perdónenme, pero es que escucho mucho ruido. A lo mejor nomás soy yo. Bueno, ok, no pasa nada ya. Creo que ya. Las personas morales también se dividen en personas jurídicas colectivas y personas jurídicas individuales. Una persona moral es un acto jurídico importantísimo. ¿Cuáles son las personas morales? ¿Sí? Todas las empresas, todos los nombres, Soriana SADCB, H-E-B, etcétera, mercados de abastos del norte, Cervecería Cuauhtémoc, Vitro SADCB, todas esas son personas morales, ¿sí? La nación como tal es una persona moral. Los estados y los municipios son personas morales. ¿Sí? Las sociedades civiles y mercantiles,
Las asociaciones civiles, Instituto Excelsior de Monterrey, AC, por ejemplo, ¿sí? Colegio Americano, AC, Colegio Inglés, AC, etcétera. Casi todos los colegios sí son. Cáritas de Monterrey, AC. Son asociaciones civiles, también son personas morales. Sociedades mercantiles, todos los bancos, por ejemplo, ¿sí? Banco Mercantil del Norte, Banorte, etcétera. Entonces, esas son personas morales. También esas personas morales se dividen en personas jurídicas colectivas y persona jurídica individual, que eso lo vamos a ver más adelante. Y son objetos de derecho, son objetos del derecho. Muy bien. Los sujetos del derecho. Los sujetos anteriormente eran objetos del derecho, aquí dice arriba, objetos del derecho, y acá son los sujetos del derecho. Los sujetos directos del derecho comprenden las siguientes formas de conducta jurídicamente regulada. Los derechos subjetivos son formas de conducta jurídicamente regulada, pues constituyen un proceder lícito que el derecho expresamente reconoce al facultar a una persona para que haga, exija o impida algo en relación a otra. Es un derecho subjetivo que yo tengo de exigir, de comprar, de vender, etcétera. Yo estoy provisto de esa capacidad, se le llama también capacidad de ejercicio de comprar, vender, rentar, etcétera. ¿Sí? Tengo mayoría de edad, estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Es un derecho que tengo y es una capacidad de ejercicio que tengo para hacer. ¿Sí? Los deberes jurídicos son formas de conducta regulada, toda vez que constituyen un estado de sujeción del obligado frente al prestador. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, pues yo estoy obligado, si lo firmamos, yo soy el arrendatario, ¿sí? Pues estoy obligado a pagar la renta, ¿sí? Estoy obligado a pagar la renta, estoy obligado a mantener la propiedad en buen estado, limpia, etcétera, de acuerdo al clausulado que viene ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por eso dice, constituye un estado de sujeción del obligado, ¿sí? Los deberes jurídicos, un deber jurídico que yo tengo, ¿sí? De mantener mi oficina bien y pagar la renta, etcétera, pagar la luz, el clima, etcétera, etcétera. De mi casa, pagar el predial, son deberes jurídicos que ya tengo. Y los actos jurídicos, ya vimos que son actos jurídicos, constituyen formas de conducta reguladas por el derecho, pues este determina sus elementos esenciales y de validez, porque para que sea acto jurídico, ya vimos que es un acto jurídico, ¿sí? Es una acción en la que yo soy consciente que voy a crear consecuencias de derecho, pero para que sea acto jurídico válido, tienes que cumplir ciertos requisitos con elementos esenciales y de validez para que el acto jurídico sea lícito. Y los elementos esenciales y de validez del acto jurídico, pues es que el objeto sea lícito, ¿sí? Que esté libre la manifestación de la voluntad de las personas, todo, si es un contrato de arrendamiento, que tenga fecha, que tenga monto, que esté firmado por ambas partes. Son elementos esenciales de validez que hacen, perdón la redundancia, válido el acto, ¿sí? Si no se hacen imperfectos o se hacen inexistentes, ¿sí? Pasa muchísimo. Por ejemplo, entre familias pasa mucho y lo vemos mucho en la clase de bienes y sucesiones. Es que mi papá le dijo a mi hermano que le iba a dar la propiedad cuando se muriera, ¿sí? Y le hizo una hoja ahí, etcétera, pero mi papá pues ya murió, pero no firmó la hoja, ¿sí? Por ejemplo, eh, no firmó la hoja, no le puso fecha. Entonces son actos jurídicos que son imperfectos, no están bien validados, porque les faltan esos elementos esenciales. Los hechos lícitos o ilícitos constituyen a su vez otras formas de la conducta jurídica, ¿sí?
pues son tomados en cuenta para calificarlos y determinar las consecuencias. Los hechos lícitos o ilícitos constituyen a su vez otras formas de conducta jurídica, pues son tomados en cuenta para calificarlos y determinar las consecuencias. O sea, cada acto tiene su valor, ¿sí? O sea, vamos a decir valor y su consecuencia. La consecuencia depende del peso del acto, ¿sí? ¿Qué tanto hay robo? Hay robo con mano armada, hay robo con mano armada y lesiones, hay robo con privación de la libertad, hay robo con asesinato. Entonces se va agravando, ¿no? O se va atenuando, dependiendo. Muy bien. Eso es lo que hablamos hace un momento de si A tiene que ser B, etcétera. Y aquí cómo está conformada la cadena de supuesto normativo, actualización del supuesto, que lo pones lo encuadras en la ley, y la consecuencia jurídica. Si A tiene que ser B. O sea, si el sujeto A cometió el delito, entonces tiene que ser B, o sea, la consecuencia jurídica. Vamos a ver un pequeño video que habla sobre este tema. Bueno, ni tan pequeño el video, pero vale la pena verlo. Permítame tantito. Esta semana ven a consentir a papá en Avati, con salas para el cuarto de tele y reclinables comodísimos. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa. De hecho, los primeros semestres, para poder hablar del ser y el deber ser. Permítame un momento. Esta semana ven a consentir a papá en Avati, con salas para el cuarto de tele y reclinables comodísimos. Compartir, ahí va el video. El ser y el deber ser. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítenos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hoy para nuestro video. El día de hoy vamos a hablar del ser y el deber ser. Es un tema de suma importancia para cualquier estudiante de Derecho en los primeros semestres. Para poder hablar del ser y el deber ser, es necesario recordar lo que es el derecho. Pues bueno, habíamos hablado, en sus clases se han hablado acerca de que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo en una sociedad. Y también ustedes recordarán la importancia del derecho en una sociedad en la cual, pues definitivamente viviríamos en una completa anarquía o en un caos social. Aquí el punto es entrar en materia haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo hace el derecho para que se cumplan sus objetivos? Es decir, pongamos el ejemplo de una regla en el sentido de que está prohibido manejar a exceso de velocidad frente a una escuela. Ahora bien, ¿cómo hace el derecho, específicamente el Estado, para que se cumpla esa regla? Pues precisamente para eso están las normas jurídicas.
antes de entrar de lleno a lo que son las normas jurídicas, es necesario establecer también que el ser humano no únicamente se relaciona con normas jurídicas, sino que también vive en un mundo de leyes naturales. Y pues bueno, ¿qué son esas leyes naturales? Pues precisamente las leyes naturales nos indican fenómenos de la naturaleza, es decir, nada más nos describen lo que son fenómenos que acontecen en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, para poder hablar de leyes naturales, pues bueno, es preciso hablar o establecer un ejemplo de una ley natural, como todos lo sabemos, ¿no? Una de ellas es el hecho de que el centro de la Tierra atrae todos los cuerpos. Si se dan cuenta, o si ustedes recuerdan sus clases de física, al hablar o al establecer que el centro de la Tierra atrae todos los cuerpos, prácticamente nos está indicando un fenómeno de la naturaleza, no nos está diciendo qué hacer o cómo se debe de actuar, simplemente nos dice que así así es ese fenómeno y no podemos actuar en contra de la naturaleza. Vamos, si ustedes toman en este momento un objeto que tengan a la mano y lo sueltan, definitivamente ese objeto va a caer, no se va a quedar suspendido en el aire. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de las leyes naturales? Por la simple y sencilla razón de que el hombre vive constantemente en relación con esas leyes naturales. Continuando con el tema, el hombre también se relaciona con reglas, pero no precisamente reglas que tengan que ver con el ámbito jurídico. Esas reglas estamos hablando de que son los mecanismos necesarios para llegar a un fin. Bien, como les decía, la regla es la expresión de los mecanismos necesarios para llegar a un fin y podemos establecer una fórmula para hablar de la regla, para que se nos vaya haciendo un poquito más práctico. Hablemos. De la regla se expresa de la siguiente manera. Si X así, donde X viene a ser el objetivo, el fin que se desea, y Y viene a ser el mecanismo. El mecanismo para poder llegar a este objetivo o para poder llegar a ese fin. Ahora bien, ¿cómo podemos traducir esto a la vida cotidiana? Es sencillo. Por ejemplo, todos en nuestra vida, como decía yo hace un momento, vivimos una serie de reglas. Ejemplo, en nuestra casa, si nos dicen, si quieres ir a la fiesta, pórtate bien. Entonces, nos damos cuenta, el objetivo es ir a la fiesta, el día siendo X, y Y es el mecanismo, es decir, portarnos bien. Y así podemos encontrar definitivamente demasiados ejemplos en nuestra vida cotidiana o en nuestro actuar cotidiano. Otro ejemplo podría ser, si quiero sacar 10 en la introducción al estudio del derecho, tengo que estudiar demasiado. Y así podemos encontrar múltiples ejemplos y que ahorita en este momento ustedes pueden imaginarse cada uno de ellos. En la península de Yucatán encontramos los cenotes, que son ecosistemas importantes no solo para México, también son reconocidos. Ahora bien, ya veíamos la fórmula de la regla. A esta regla, mencionábamos hace un momento donde manifestábamos si X es Y, donde X es el objetivo o el fin que se persigue y Y es el mecanismo por el cual vamos a llegar a ese objetivo. A ese tipo de reglas las vamos a llamar reglas en sentido amplio, así como se escucha, reglas en sentido amplio. Ahora bien, por lógica, si hablamos de reglas en sentido amplio, también vamos a encontrar reglas en sentido estricto. La diferencia va a consistir en que las reglas en sentido estricto traen aparejados derechos
u obligaciones. Ahora sí nos estamos enfocando más a lo que es el mundo jurídico. Una regla en sentido estricto. Piensen, vamos a suponer, aquella que trae aparejada derechos y u obligaciones. Pensemos. Un contrato es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir obligaciones. Ustedes se pondrán a pensar, ¿a poco o acaso eso es una regla? Efectivamente es una regla en sentido estricto o lo que también vamos a conocer nosotros como norma jurídica. ¿Cómo vamos a expresar o cómo vamos a identificar cada uno de esos elementos de una norma jurídica? Ustedes se preguntarán en dónde vienen los derechos y en dónde vienen las obligaciones. Pues precisamente el contrato, al ser un acuerdo de voluntades y que crea obligaciones, desde ese mismo momento esa norma jurídica o esa regla en sentido estricto nos está otorgando una obligación o incluso nos está otorgando un derecho para el caso de cualquier contrato. ¿Cómo vamos a expresar, o al igual que la regla en sentido amplio, cómo vamos a manifestar la norma jurídica a través de una fórmula? De la siguiente manera. Bien. La norma jurídica o regla en sentido estricto la vamos a expresar con la siguiente fórmula, y yo creo que ya muy conocida por la mayoría de todos los que estudian Derecho. Si A es, debe ser B, o también llamado principio de causalidad jurídica. Vamos a descifrar cada uno de los elementos de esta pequeña fórmula. Si A es, debe ser B. A lo vamos a llamar supuesto normativo, es decir, el contenido de la norma jurídica como tal. Hablábamos hace un momento de un contrato, es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir derechos y/u obligaciones. Eso que les acabo de decir es el supuesto normativo, es el contenido de la norma jurídica. Se refiere a la actualización del supuesto. ¿A qué nos referimos con la actualización del supuesto? Sencillo. El supuesto normativo, es decir, la norma jurídica, mientras esté en la ley, se queda simplemente así, como un texto más de la ley. Pero ¿qué pasa cuando en el mundo real, cuando en el mundo fáctico o en el mundo de los hechos, en nuestro actuar cotidiano, una conducta o varias conductas encuadran en lo que establece la norma jurídica? Pues lo vamos a llamar actualización del supuesto, es decir, nuestra conducta se está llevando a cabo conforme a lo que establece el supuesto normativo. Pensemos en un ejemplo. Juan y Pedro celebran un contrato de compraventa. En ese mismo momento se están creando derechos y obligaciones para las partes, para los sujetos que intervienen en el contrato, es decir, el comprador y el vendedor, y entonces se está actualizando el supuesto normativo. ¿Pero qué va a pasar? No todo acaba ahí. ¿Qué es lo que pasa? Derivado de esta actualización del supuesto, va a haber una consecuencia jurídica. B viene a ser la consecuencia jurídica. En muchas ocasiones, varios tratadistas nos hablan de que una norma jurídica trae sanciones, pero no necesariamente debe traer sanciones. Lo que sí es de que la mayoría, vamos a ver en un momento más,
la mayoría de las normas jurídicas traen una consecuencia jurídica. En el caso que les he planteado del contrato, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Que va a haber derechos y obligaciones para Juan y para Pedro. Esa va a ser la consecuencia jurídica. Pensemos, hablamos de un contrato de compra-venta. ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica? Suponiendo que Juan es el vendedor y Pedro es el comprador, la consecuencia jurídica va a ser que Juan tiene que entregar la cosa vendida a Pedro, y Pedro a su vez tiene derecho a recibir la cosa, pero también tiene obligación de pagar, de dar el dinero. Y eso lo vamos a llamar principio de causalidad jurídica. ¿Por qué principio de causalidad jurídica? Sencillo, esta es la consecuencia. Para que haya una consecuencia, debe haber un acto que haya llevado a esa consecuencia. Pero en el mundo jurídico no podemos hablar de una consecuencia jurídica o de una actualización de un supuesto, obvio, sin un supuesto normativo. Como podemos ver, entonces, el contenido de una norma jurídica es el deber ser, es decir, cómo debemos actuar, cómo se debería de actuar para lograr los fines del derecho, como es la seguridad, la justicia, la equidad. Yo les he planteado aquí un ejemplo de si A es, debe ser B, y les he planteado el ejemplo del contrato. Pero así como hablamos del contrato, podemos hablar de diversas normas jurídicas que traen que establecen una consecuencia jurídica para el caso de que se actualice el supuesto. Puede ser una consecuencia, una sanción, o no necesariamente una sanción, sino la atribución de algún derecho. Les comentaba precisamente que el contenido de la norma jurídica es el deber ser. Y entonces, ¿dónde queda el ser? ¿O qué es el famosísimo o el famoso ser? El ser se refiere a las leyes naturales. Lo explico de esta manera, breve, ya que diversos tratadistas lo hacen de una manera tediosa, y la idea es de que ustedes puedan comprender de manera breve lo que es el ser y el deber ser. Y aquí les dejo yo una simple pregunta. A las normas jurídicas que traen consecuencias jurídicas, las vamos a llamar normas jurídicas perfectas. Pero pónganse a pensar en aquella norma jurídica que establece que los hijos deben respeto a sus padres. ¿Qué pasa si el hijo no respeta a sus padres? ¿Habrá o no habrá una consecuencia jurídica? En caso de que su respuesta sea negativa, les diré que están en lo correcto. No hay una sanción o no hay una consecuencia jurídica para el caso de que los hijos no respeten a sus padres. Jurídica. Y a ese tipo de normas les llamamos normas jurídicas imperfectas. No traen aparejada ninguna consecuencia jurídica. En resumen, las leyes naturales expresan las relaciones o manifiestan, indican las relaciones entre fenómenos de la naturaleza, describen fenómenos de la naturaleza. Es decir, podríamos establecer que las leyes naturales se indican o se expresan en modo indicativo, mientras que las normas jurídicas se expresan en modo imperativo. ¿Por qué imperativo? Porque te ordenan, te dicen qué es lo que tienes que hacer. Precisamente ahí viene la palabra, el deber ser. Otra característica, otra diferencia, es que las leyes naturales son inmutables, es decir, no las podemos cambiar, no las podemos violar, cosa muy distinta con las normas jurídicas. Sí se pueden incumplir, pero incluso si se incumplen, también va a traer una consecuencia jurídica. Y a diferencia de las leyes naturales, unas se cumplen y las otras no. Unas se pueden violar y las otras no se pueden violar, son inmutables. Espero les haya sido de gran ayuda Bueno, ahí está el video explicando el esquema del si es A debe ser B. ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer?
Adelante, Idalia. Maestro, por ejemplo, en donde comenta de los hechos lícitos o ilícitos, o sea, por poner un ejemplo, va una persona caminando por la avenida, cruza y un carro invade el carril contrario al que ella ya llegó o la persona ya llegó y comete el accidente. Ahí, por ejemplo, que ahí la persona fallece y dices, hay homicidio culposo y homicidio doloso. ¿Ahí entra esto de los hechos lícitos o ilícitos? No, porque cuando son hechos ilícitos estamos hablando muy bien pero estamos hablando de una intención. ¿Sí? Algo intencionado. Algo intencionado. Y aquí esto es como un accidente, no había la intención de provocar un daño. Y como dicen, homicidio culposo no es. Homicidio culposo es que no quería yo causar ese daño. Ya. Okay. Sí, gracias. Por eso es homicidio culposo o el homicidio intencional o el homicidio primer grado o cosas así. Es muy diferente porque en uno había la intención de hacer un daño, ¿sí? En el otro, en el culposo, no había la intención. Ok, muy bien. Gracias. De nada. A ver, déjenme ver si no tengo alguien. Permita, yo también le escucho entrecortado. Perdón. No me a ver, maestro, ¿puede compartir este link? Es que no escucho bien. ¿No me escuchaban bien algunos? El video se entrecortaba un poco, maestro, por eso estaban pidiendo que si nos compartía el link para, pues me imagino, verlo posterior a la clase. Sí, se está grabando y voy a poner el link ahí en la plataforma. Gracias. De nada. A ver si alguien quiere decir algo, Marlene, ¿verdad? Adelante, Marlene. Sí, profesor, lo iba a comentar. El matrimonio o el divorcio viene siendo un acto jurídico. Exactamente. Porque yo tengo la intención de crear consecuencias de derecho, ¿sí? Gracias, profe. De nada, al contrario. Nos quedan 5 minutos de la reunión. Hay gente que me está preguntando algunas cosas de la tarea. Ahí se las estoy contestando por mensaje. Todo lo que me quieran preguntar, etcétera, a través de la plataforma, por favor. Yo estoy al pendiente y tratando de contestarlo lo más pronto posible. Bueno, sin otro particular, pues damos por concluida la sesión. Nos vemos el próximo lunes, igual a las 8 de la noche, perdón, sí, a las 8. Y cualquier duda yo me quedo pendiente ahí en la plataforma, ¿sí? Les quería decir, tal vez nos lo están pidiendo que abramos otra vez el foro. No me acuerdo si les puse SCORM a ustedes. Entonces, pendientes porque lo voy a abrir unos 3 días nada más, por si alguien faltó o algo, porque hay gente que nos dijo que tuvieron problemas, ¿no? De acceso. Entonces, vamos a tener que hacer, pero para que estén pendientes de la plataforma, de eso se abre, por si alguien ocupa. Sí, en mi Maestro, caso. una duda. Dígame. En mi Perdón, caso, sí. una duda. A ver, tengo manos levantadas. A ver, tengo las manos levantadas. A ver, Rodrigo, ¿quiere decir algo? Sí, me escucha, no sé si me escucha porque como que está fallando el internet. Yo sí lo escucho. ¿Se escucha? Sí. Ahí. Sí, no, nada más era justamente eso, que nada más sería ese cuestionario que es el que acaba de mencionar. Sí, lo voy a abrir. Okay. Perfecto. No hay otra tarea, ¿verdad? No. Nomás lo que está ahí en la plataforma.
Sí, profe, en mi caso empecé la tercera semana, por eso le comentaba si podía abrir la plataforma, las tareas anteriores. Sí, exacto. Sí lo Gracias. voy a hacer. Sí lo voy a hacer unos poquitos días, para que estén pendientes, porque no puedo abrirlo otra vez todo, así como, no puedo abrirlo por mucho tiempo. Andrea, Gracias. ¿quiere decir algo? De nada. Sí, maestro, mi duda era, bueno, muy similar a la de mis compañeros, nada más que más específico en esta última tarea que se cerró el 9 de junio, que al menos en mi caso era una actividad, la norma jurídica. Quería saber si íbamos a tener oportunidad de volver a enviar. Sí, voy a abrir estas primeras tareas de la 1 a la 3. No es algo que a mí me guste hacer, ¿sí? Porque a los que sí se apuraron y sí pudieron hacer la tarea en tiempo, pues van a decir, pues, ¿qué onda, verdad? Entonces, mejor nos esperamos a que la vuelva a abrir. Tengo que respetar esa parte. Y espero que estén de acuerdo con eso. Pero como hubo fallas en la plataforma, si me lo confirmaron, yo pregunté, pues me voy a ver obligado en abrirlo un par de días, ¿no? Para que estén listos. Gracias. De nada, al contrario. Bueno. A ver, Marlene. ¿Quiere decir algo? No, maestro, solo le iba a preguntar qué tanto se tarda en calificarnos, porque a veces ve uno que no está calificado y te preocupas nomás para saber que así se tarda. Sí, no, sí, a veces sí nos tardamos, digo, de repente la carga de trabajo ahí nos lleva un poquito más de tiempo, pero pues trato de que, digo, para que sepan más o menos, cuando empieza la actividad segunda, trato de que esté terminada de revisar la primera, por decir. Si vamos a la tercera, trato de que esté firmada, digo, revisada la segunda. Eso es lo que trato de hacer. A veces me queda un poco ahí de que me falta de revisar, pero trato que sea así, una semana y media. Gracias. Como que era todo se revisa. No se preocupe. Ok. Patricia, ¿quiere decir algo? Ya por último. Sí, buenas noches. Buenas Oye, noches. maestro, es que yo ya tengo revisado el foro y me puso, o yo saqué 6 porque no comenté, no di réplica a mis compañeros. Entonces, Okay. ¿puedo dar réplica ahora que lo abra? Sí, claro. Y ya es nueva calificación. Sí, pero usted sacó 6. Sí, es que no di réplica. Qué raro. Bueno, está bien, pues haga réplica, yo lo voy a tener que revisar otra vez a todos los que faltaron. Ah, ok. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. A todos. Bye. A ver, Samantha, ¿por qué tiene otra? Buenas Sí, noches. adelante. Buenas noches. Maestro, tenía la duda. Lo que pasa es que quería preguntar también porque en la tarea que encargó, yo lo puse directo. Mi tarea no lo subí en PDF ni nada como mis demás compañeros. ¿También hay oportunidad de cambiar la calificación o ya es una calificación ya finalizada? No pasa nada. O sea, el hecho que lo haya mandado en PDF o en Word, no importa. O sea, eso no afecta su calificación. Ah, ok. Gracias, ¿Sí? maestro. De nada. Muy bien. Pues damos por concluido y nos vemos el próximo lunes igual a la misma hora, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Sí, Buenas gracias. noches. Gracias Buenas a ustedes. noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.